Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta cuarta clase de Educación para la Identidad. Vamos a empezar la segunda unidad. Antes, permítanme compartir la pantalla. Bien, por aquí estamos. Entonces, vamos a empezar la segunda unidad con algunas ideas importantes para que ustedes puedan escudriñar de mejor manera mediante la lectura comprensiva el primer tema de la segunda unidad. Entonces, esta segunda unidad se llama Educación Ciudadana. Y este primer tema es espacios y actores de la educación ciudadana, democrática e intercultural. Bien, entonces algunas ideas por ahí que son importantes tener en cuenta. Entonces, vamos a ver qué ideas salen de aquí, de esto de que las conversaciones sobre la cultura, tener una noción y sus actores. Como primera idea, vamos a comentar que la cultura se centra no en los fenómenos materiales, sino en cómo los fenómenos materiales se estructuran en la mente del ser humano. Cuando hablamos un poco de fenómenos materiales o la materialidad, hablamos de todas aquellas situaciones que hacen posible que nosotros podamos ir avanzando hacia mejores estilos de vida. Eh, en nuestra mente es estructurada por fenómenos sociales, materiales. eh, entonces, es ahí el estudio de la cultura, es decir, se va a estudiar al ser humano como tal y ver qué cosas influyen en él, cómo se va estructurando su mente de acuerdo a una experiencia, de acuerdo a unos lineamientos, de acuerdo a ciertas situaciones externas que hacen posible que influyan sobre nosotros. Entonces, la cultura se centra en el ser humano, en entender un poco su pensamiento, su mente, cómo todas aquellas cosas que van moldeando y girando en torno a nosotros, de alguna forma le damos un sentido, le damos una interpretación, vemos la realidad de una manera concreta y es lo que de alguna forma hace posible de poder entender el pensamiento de una cultura en concreto. Cada cultura tiene su idiosincrasia, su punto de vista, su forma de ver la vida, su forma de entenderla, de aceptar cosas, de rechazar otras. Entonces es ahí lo importante de establecer por qué, en qué circunstancias, y entonces vamos haciendo posible el reconocimiento y el entendimiento de un grupo de personas que tienen en común muchas cosas. Entonces, como segundo punto, déjenme ver la hora. Como segundo punto, para tratar de entender o comprender a un grupo humano es imprescindible acercarse a su cultura. Entonces, yo desde afuera no puedo entender un poco eh, cierto pensamiento si no soy capaz de acercarme, y cuando digo acercarme me refiero a hacer uno más entre un miembro de una comunidad concreta, una cultura. Entonces es vivir con esa cultura para tratar de entenderla. Eh, por ejemplo, los ecuatorianos que salieron del país por allá por el 2000, concretamente hacia Europa,
no conocían, habían hablado de la cultura española, pero no la conocieron ni la entendieron, sino hasta cuando fueron capaces de insertarse en esa cultura. Entonces nadie mejor que ellos para tratar de entenderla, asimilarla y vivirla. Entonces, asimismo, cuando una persona quiere entender una cultura, lo más recomendable, eh, lo más aconsejable es que esa persona trate de vincularse a esa cultura y de esa manera la podrá entender. Otra idea es que los grupos humanos y sociales se organizan en función de los fines y valores que persiguen. Es como hablar en términos psicológicos que cuando uno se hace amigo de alguien es porque encontró en esa persona algo, algún vínculo que hace posible de que compagine conmigo, de que buscamos como ciertas ideas, tenemos ciertas ideas en común o cierto comportamiento también. Entonces, como que en este caso lo semejante llama a lo semejante. Entonces, cada grupo se va organizando de una medida en que busca algunas cosas. Entonces, todos los grupos no persiguen lo mismo y los caminos no son igual. Entonces, ahí es cuando las culturas se van separando, se va viendo sus diferencias y así se crean los diversos grupos culturales. Digamos que es como natural, una práctica social, si quieren, un poco que va a lo natural, en el sentido de que cada cual va buscando un lugar donde se sienta a gusto y crean que los demás están también persiguiendo aquellos fines que a él también le interesan. Entonces ahí un poco se van moldeando un poco las culturas. Hay personas que se acoplan y viven y, bueno, se identifican con una determinada cultura y se hicieron de esa cultura. Entonces hay gente que no, definitivamente vemos el ejemplo de gente que emigra, está 10 años en otro país y se regresa. Estuvo allá por extrema necesidad, luego se regresó porque se sintió mejor en el lugar que pertenecía anteriormente. Entonces como que sigue persiguiendo sus fines en la cultura en la que estuvo anteriormente. Hay personas que se acoplan y creen que esa cultura pues eh, entró en ellos y ellos en ella y entonces pues deciden seguir sus lineamientos, vivir en esa cultura y entonces ya de alguna forma se hace como el resto que persigue unos fines concretos de vida. Otra idea es que los sujetos de una cultura deben hacer énfasis en el reconocimiento de las diferencias y el respeto al otro. Entonces, no se puede vivir en una cultura, por lo menos no en paz, si no hay ese respeto a esas diferencias. Aunque pertenezcamos a una cultura, no todos nos parecemos, es decir, que todos tenemos unas prácticas más o menos igualitarias en el sentido general, de repente ritos, de repente ciertas costumbres, fiestas, vestimenta, eh, etcétera, el clima, comida. Entonces, eso no nos hace iguales, es decir, tenemos muchas cosas en común, pero no nos hace iguales y es aquí donde viene el respeto a la individualidad. Es decir, en una cultura determinada siempre habrá integrantes que tengan su propia visión de la vida, aunque pertenezcan a esa cultura, y por lo tanto hay que respetar esas diferencias. Hay que respetar al otro, su forma de ver, su forma de sentir, su forma de participar, sus enfoques. Entonces es importante esto. Entonces cuando se da esto, el reconocimiento y el respeto a las diferencias, es cuando las culturas se desarrollan, progresan y de alguna forma tienen un éxito a nivel general y por lo tanto
logran vivir en armonía y con un estilo de vida bastante digno y aceptable. Entonces, sí es importante establecer eso. Entonces, que una cultura persigue fines y valores más o menos parecidos, que hay que respetar las diferencias y por lo tanto al otro, que el estudio de una cultura no se centra en las cosas materiales, en el entorno, en las construcciones, sino que en el ser humano en sí, cómo el ser humano, eh, cómo esas cosas externas estructuran o va dando forma a una cultura que está dentro del individuo. Y es importante también para señalar, recopilando las ideas, haciendo una síntesis, que es importante acercarse a una cultura si uno quiere entenderla. Y luego desde ahí poder mejorar ciertos aspectos que siempre están, son susceptibles de mejorar, como en todas las culturas. Ahora de la interculturalidad como encuentro de culturas hacia la pedagogía intercultural. La interculturalidad es muy interesante porque permite que muchas culturas se puedan establecer en una misma sociedad. Nosotros tenemos el ejemplo típico del Ecuador, un país muy intercultural, un país pequeño donde eh, emergen y se encuentran muchas culturas de diferentes formas de ver la vida, de pensar, de tradiciones, en fin. Entonces, eh, por lo tanto, a pesar de que se vive en un país, aquí la culturalidad es muy amplia. Por lo tanto, como primera idea, las culturas no pueden ser tratadas como bloques unificados, eh, porque simplemente no lo son. O sea, cada cultura pues representa, la interculturalidad representa más bien esa aportación que cada grupo puede darle a una sociedad en concreto. Es decir, en una ciudad donde viven muchas culturas, de alguna forma lo único que hacen es enriquecer esa práctica y esa vivencia para todos. Es decir, es una ventaja. No tiene por qué ser al contrario, porque están añadiendo más matices, eh, costumbres, tradiciones, que en la variedad, obviamente, hay de donde más apreciar y escoger. Entonces, no son bloques unificados, sino que cada cual actúa de acuerdo a unos parámetros de costumbre y de lineamientos que ha venido viviendo durante mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, la pluralidad es una característica indispensable. Y aquí podemos ver, por ejemplo, eh, que incluso cuando hablamos de pluralidad, también nos acercamos al término democracia, porque es un poco tratar de entender a ese individuo distinto. Entonces, eh, por ahí en la moneda, me parece que es la moneda de $1, bueno, el dólar es norteamericano y eso, pero hay una frase en latín bastante eh, que define interesante, que define un poco todo esto, ¿no? Hablando de culturalidad y eso, independientemente de si se cumple o no, pero la frase como tal creo que eh, es digna de ser tomada en cuenta. Y dice pluribus unum. Pluribus unum está en latín. Y lo que recalca es que se puede ser uno en la diversidad, ¿no? O puede haber unión en la diversidad. Esa es la idea básica de ahí. Eh, ser uno, ser unidos en la pluralidad, en la diferencia, ¿no? A pesar de las diferencias podemos ser uno, estar unidos. Entonces eso es como rasgo característico de cualquier sociedad. Cualquier sociedad, hablando
desde el punto de vista legal como sociedad, que alberga en su territorio un sinfín de personas que tienen costumbres muy diversas a las otras. Entonces, rescatar esa pluralidad, esas diferencias que son, no tienen por qué ser vistas desde el punto de vista, diferencias generalmente, cuando hablamos de diferencia, lo primero que se nos viene a la mente generalmente son ese choque de contrarios, ¿no? Entonces, choque de contrarios es como una pelea. Y en este caso, la pluralidad no tendría por qué ser una pelea, un enfrentamiento, sino más bien un encuentro donde las culturas se enriquecen, donde cada una bebe de la otra y hace posible de que podamos tener un pensamiento mucho más amplio. Entonces, el saber científico dominante, hay un saber científico dominante, obviamente, que no debe considerarse como regla para el desarrollo cognitivo universal. Es decir, que a pesar de que el saber científico diga que los lineamientos van de esta manera a nivel psicológico, antropológico, etcétera, que se aprende de esta manera, no debe ser una regla general para que no se puedan dar otras alternativas. Entonces, vemos que vivir en sociedad genera algunas actitudes o de alguna forma también podríamos decir que nos exige ciertas actitudes para poderle dar un buen éxito vivencial a los que formamos parte de una cultura en particular. Entonces, aquí tenemos acerca de la formación de ciudadanos democráticos. Ahí tenemos por aquí algunas ideas que comentar. Como primera, tenemos que el diálogo emerge como producto de prácticas que engloban la esencia de lo diverso. Entonces, ante la diversidad, obviamente queda un camino, que es el diálogo, en donde tenemos que llegar a un punto donde podamos encontrarnos y ser partícipes sin despojarnos, obviamente, de cada una de nuestras particularidades. Entonces, ese es el punto principal aquí. Entonces, si no emerge el diálogo, obviamente va a resultar negativo esa pluralidad. Esa diversidad se puede convertir en un problema cuando el diálogo no se hace presente. Entonces también podemos decir que, como segundo punto, que las dinámicas humanas obedecen a códigos socialmente aceptados y que rigen sus estilos de vida. Entonces, códigos aceptados socialmente significa de que soy capaz de aceptar una costumbre. Cuando hablamos de un código, estamos hablando de una forma de expresión. Hay formas de expresión propias de un lugar determinado. Entonces, cuando yo ya acepto esos códigos socialmente aceptados como la forma de vestir, eh, la forma de hablar, prácticas diarias que realiza el ser humano y que son diversas a otras. Entonces esos son códigos socialmente aceptados. Yo qué más podría decir. Las bodas, vemos que por ejemplo dentro de diversas culturas las bodas no siempre, o el matrimonio entre dos personas, no siempre son estándar, es decir, cada cual tiene su variabilidad, cada cual tiene sus ritos propios de esta acción. Entonces, eso se le llama códigos, ¿eh? Códigos socialmente aceptados. En fin, entonces esa sociedad acepta unas prácticas que se están dando y que, bueno, no tienen por qué ser aceptadas por otra cultura porque a lo mejor van en contra de lo que les han enseñado a ellos, pero cada cultura es muy, muy distinta, muy diversa
y por lo tanto es importante establecer que por lo menos dentro de la cultura en sí, obviamente esos códigos son aceptados y vividos. Otra idea es que los modelos de democracia en América Latina se desarrollan de acuerdo a perfiles con variantes populistas. Ya hablando un poco ya de la política, populismo es eh, estar o tratar de ser muy cercano al pueblo, en primera instancia, ser muy cercano al pueblo, eh, ser susceptible de alguna forma de estar en consonancia con ese pueblo a nivel, si quieren, un poco afectivo, ¿sí? Eh, cuando a pesar de las circunstancias no hay un resultado esperado, hay otra cosa que se llama populismo que tiene que ver un poco con el hecho de ofrecer mucho aquellas cosas que el pueblo pues sabemos que requiere y tener un comportamiento pues más o menos cercano a esto. Entonces, populismo viene de eso, es decir, estar como cerca del pueblo, aunque muchas veces no se ven los resultados esperados concretos. Entonces, no es una práctica muy positiva ni muy sana aquella persona que básicamente pues se dedique a gobernar, aunque lo haga bien y no esté muy en concordancia con el pueblo, pues digamos que ahí como que se salta esa parte, ¿no? Entonces hay que establecer que en América Latina, pues cuando estamos ávidos de cambio, de progreso y de necesidades, pues cualquier cosa que nos ofrezcan y cualquier cosa buena que nos ofrezcan, pues básicamente como que tendemos a creerla por la necesidad de esa misma, eh, por la necesidad de esa misma acción. Entonces, los modelos populistas se han hecho muy presentes acá en América Latina y bueno, la verdad es que no van tanto de una tendencia como de otra y no han enmarcado su política basada en respetar modelos democráticos, sino que ha habido un poco esto que es tratar de convencer al pueblo con un carisma en particular. Entonces, hay autores, sobre todo europeos, que hablan por allá por 1600 y algo, cuando empieza a darse o a morir la Edad Media y a florecer esto que se llama el Renacimiento, ¿sí? La Ilustración, etcétera. Entonces ahí aparecen autores que enmarcan un poco los conceptos que después van a tratar de ser parte en la organización de un Estado. Aparece Montesquieu, en el que dice que la democracia es forma de un Estado en la que el poder está en manos del pueblo en su conjunto. Bueno, eso a nivel de teoría, obviamente. Cuando se habla de democracia, pues viene del griego, ¿no? Demos, pueblo, y kratos, que es autoridad. Entonces, no es que la autoridad es una cosa y el pueblo es otra, sino que básicamente lo que se quiere decir es que la autoridad recae sobre el pueblo. Es decir, el poder o la autoridad la tiene el pueblo. Bueno, eso, democracia es un término muy interesante, muy importante y muy valioso. Pero que llevarlo a cabo tiene que, tiene que tener también un trabajo arduo, puesto que vivir en democracia, a los pueblos que les ha costado desarrollar sus democracias saben que eh, para esto también necesitan de la participación bastante amplia del pueblo, ¿no? Cuando el pueblo queda aislado, obviamente esto ya no es democracia. Entonces, el poder debe estar en manos del pueblo, básicamente. Entonces, acá en América Latina las democracias son mucho más jóvenes que las democracias europeas. De hecho, por allá por Grecia, en épocas de los filósofos
Sócrates un poco antes, Pericles. Es un poco en donde surge este concepto que después es acuñado casi por el Imperio Romano, un poco tratando un poco de darle participación al pueblo, no viviendo la democracia como tal, pero sí posteriormente las naciones europeas tratando de dar un poco esa participación al pueblo, sobre todo después de la Edad Media, obviamente. ¿Por qué no se puede hablar tanto de democracia en la Edad Media? Porque, bueno, donde existían eran eh, el imperialismo y estas cosas, ¿no? Entonces, o la monarquía, para ser más exacto, demandaba era el rey. Entonces, a partir de la modernidad, obviamente la democracia es un instrumento muy valioso eh, para el cual se desea gobernar. Obviamente ahorita en ningún país, sobre todo occidental civilizado, rechaza este término, sino que más bien lo acuñan. Y bueno, muchos países obviamente sí dejan que desear en el sentido de que se dicen democráticos, pero sabemos que una cosa es la teoría como tal y otra cosa es la práctica. Entonces, realmente en la práctica es donde se viven ciertos valores democráticos. Martínez dice que la democracia, que la educación democrática es la que nos permite compartir una forma de mirar el mundo. Entonces, la democracia no solamente es un concepto, sino que es una formación. Entonces, ya hablando de formación democrática, hay que entender que cuando hablamos de formación democrática es formación en la visión amplia que tiene un ser humano de participar y mirar también la participación del otro. Es decir, exige también el hecho de que yo incluya, que yo sea incluido y que también sea capaz de incluir otras voces para tratar de tener un pensamiento más amplio, ideas más amplias y poder construir una sociedad democrática. Entonces también podríamos decir que las sociedades no son democráticas por naturaleza. Es decir, muchas cosas se dice que son tal cosa por naturaleza, que son buenas, que son malas por naturaleza, pero la democracia no es en sí eh, un punto en concreto en una sociedad que esté ahí. Entonces, la democracia se desarrolla por medio de la educación y por medio, sobre todo, de la educación. Y luego, cuando yo tengo esa educación, no me garantiza también que vaya a vivir esa democracia, sino que tiene que traducirse básicamente en actitudes. Es decir, tiene que haber una educación democrática y esa educación democrática tiene que tratar de calar en cada uno de los individuos de una sociedad. Cuando esa educación democrática ha calado en cada uno de sus miembros, es cuando hay actitudes democráticas. Entonces, están impregnadas, sí, en los valores axiológicos. Cuando hablamos de valores axiológicos, estamos hablando de lo que tiene que ver valores, tiene que ver con la ética sobre todo y con la moral, más que todo sobre la ética, sobre los valores, es decir, la axiología es la teoría de los valores. Entonces, cuando nos topamos con valores, con el tema de valores, obviamente sin nombrar el término democracia, vamos a hacer referencia a ella en el sentido de que los valores exigen respeto al otro. Entonces, exigen el respeto a los demás y obviamente la democracia también va por ahí, respeto a los demás en el sentido de participación y de muchos otros. Por lo tanto, hay que cultivar la democracia. No es que ya está dada, sino que tiene que haber educación democrática para que haya actitudes democráticas. Martin Lipset. Existe una correlación auténtica entre educación, sociedad y democracia. Es decir, una sociedad
que se haga llamar sociedad como tal, desde el punto de vista muy positivo, y tiene que incluir lo que es la educación y tiene que incluir la democracia. Es decir, no, esta trilogía no puede faltar. Hay hay una simbiosis, si quieren, entre estos tres términos que es importante establecer en cualquier sociedad que quiera vivir valores importantes y participación de cada uno de sus miembros. Entonces, obviamente hay una interdependencia, hay una correlación entre cada uno de ellos, ¿no? Una sociedad educada tiene que, como tal, pues es llamada sociedad, tiene que vivir en valores democráticos, etc. Por lo tanto, la educación se concibe como un cúmulo de experiencias creativas cuyas simbolizaciones pueden ser consideradas complejas. Entonces, eh, educar no es una tarea sencilla. Educar de la manera correcta no es una forma sencilla, ya que no es solamente la experiencia o no solamente estamos hablando de que una persona va a un centro de estudios y ya, sino que la educación es más amplia. La educación es esa experiencia que se vive diariamente con cada uno en las situaciones en que nos toca vivir, en la casa, en la escuela, con los amigos. Cada cosa debería ser como susceptible de formar. Entonces, educar a una persona es un término bastante amplio. No estamos hablando solamente de lo académico, sino que estamos hablando de parámetros muy amplios que hacen posible decir que tal persona, eh, queremos educar a una persona, queremos educar a una sociedad. Entonces, es bastante compleja, ¿no? Y para terminar, pues la educación se centra en sujetos, no en objetos, porque a veces damos un poco más de importancia a las circunstancias, a los atenuantes externos que puedan influir sobre el ser humano. Y básicamente, pues, quien moldea la sociedad, quien la lleva adelante es el ser humano. Y obviamente, pues, el materialismo, los objetos en sí, están cargados de una simbología, obviamente, que al final influyen en la forma de ver la vida de un ser humano. Pero es donde se debe tener más énfasis y formación en cada uno de los individuos. Entonces, verán, estos temas son bastante interesantes, bastante amplios, en donde nos permiten un poco también tener una visión, sí, bastante amplia de lo que significa educación, democracia, participación. Es decir, no es solamente quedarnos con un mero concepto, no es solamente quedarnos con que la democracia es que voy a sufragar y tengo derecho a elegir a alguien, que también es parte de eso, pero no termina ahí, sino que la democracia exige también un respeto a mi propia forma de ver la vida y de pronunciarme ante ella. Eso es lo que también llevamos por ahí, libertad de expresión, también es muy importante dentro de los valores democráticos. Y el hecho del respeto al otro, es decir, sentirse respetado en sus puntos de vista y también hacer lo mismo con las otras personas que piensan distinta a nosotros. Bien, entonces este ha sido el primer tema de la segunda unidad. Espero que lo lean, lo analicen y nada, entonces nos estaremos viendo en posteriores, clases y ha sido un gusto como siempre compartir este tema con ustedes. Entonces será hasta una próxima oportunidad. Que pasen muy bien.